¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos avanzando? ¿Se sienten cansadas, cansados? ¿Tienen fuerza? Sí. Está muy bueno el refrigerio, ¿verdad? Yo también estoy disfrutando. El taller está bueno, podemos ir hasta las 11 de la noche ahora. Ay, no, pobre. A las 11 para que jueguen bien este domingo. Para seguir de aquí la discoteca hasta acá al frente. Bueno. Después de la cena, claro, la discoteca está creo que hasta las 2 de la mañana. Muy bien. Vamos a ver nuestro tercer tema del día, que es con el cual ya cerramos, y está ligado a lo que hemos conversado ahora mismo sobre el bienestar y también ligado a esto que vimos inicialmente, sobre cómo los desastres o las situaciones de emergencia afectan a las comunidades. Yo voy a sacar esas fotos. Quiero volver sobre lo ya dicho. Y quiero volver sobre un tema que ustedes han señalado antes, que nos habla de esta situación que a veces es como, por un lado, la profesionalización y la tecnificación, y por otro lado, lo importante que es ese trabajo con la comunidad, con las personas que no tienen que ser especialistas ni tener muchos diplomas ni nada de esto, ¿no? Y lo comentaba, me acuerdo alguien antes, cómo nosotros, para trabajar apoyo psicosocial basado en la comunidad, para trabajar con líderes comunitarios, con promotores comunitarios, nuestro prerequisito no es señora, señor, enséñeme que usted acabó la escuela, el colegio, el bachillerato. No. Nuestro prerequisito tiene que ver con condiciones emocionales, interpersonales, con la capacidad de las personas para acoger, para ponerse en el lugar de la otra persona, con esta necesidad básica que señaló usted que tiene que ver con el afecto. Y eso no lo da ningún tipo de escolaridad, ni universidad, ni nada de eso. De allí que nosotros no planteamos un prerequisito que para trabajar lo psicosocial basado en la comunidad tengamos que pedirle a las personas averiguar, dígame señora, ¿hasta qué año estudió usted? No lo necesitamos en lo absoluto. Y además, porque este apoyo que estamos nosotros planteando, este trabajo directo con la comunidad que planteamos, tiene que ver con acercarnos a la población en su espacio más natural, que no es un espacio profesionalizado. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando hablamos de las consecuencias o los efectos de las emergencias? ¿Qué pasa cuando nosotros nos preguntamos cuáles son las reacciones que encontramos en la población? ¿Qué está pasando? No todos han visto el video porque era una cosa opcional, pero ya que estuvo mostrado. Lo voy a poner. Por favor. Nos encontramos con expresiones ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice la gente? ¿Cómo está después de una emergencia? ¿Nos hablan de psicopatologías? Nos hablan de trastornos, ¿quiénes llevan estas palabras? Los profesionales, ¿no? Que nos encanta hablar con palabras técnicas que parecen más sofisticadas. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con la comunidad, la gente nos habla en palabras sencillas.
para hablarnos de sus malestares, para hablarnos de cómo se sienten, ¿no? Las personas se sienten, lo que decía la persona en el video que hemos visto, ¿no? Del viento que asustaba, que apenas se escuchaba viento, la gente quería agarrar sus cosas, ya no sabía qué agarrar porque tampoco tenía cosas, quería ir a un lugar, pero en ese lugar ya no estaba. Entonces, las personas nos están hablando no de psicopatología, sino que se están hablando de reacciones normales. Nos están hablando de cómo se sienten frente a algo, que ese algo no es lo normal, no es lo cotidiano. Y me siento muy contenta de aquí en El Salvador hablando de estas reacciones normales a situaciones anormales. Y las salvadoreñas me dirán de quién son esas palabras. Estaba con Nancy visitando la Universidad Centroamericana y viendo visitando la Universidad de los Jesuitas, ¿no? Donde está este psicólogo Ignacio Martín Baró, que hizo tanto trabajo sobre psicología social, efectos de la guerra y cómo cuando uno está cerca de la población se da cuenta que la gente no nos está hablando de traumas ni de cosas muy complicadas, sino nos está hablando de miedo que llega hasta el terror a veces. Pero no es porque la gente se lo esté inventando, sino está reaccionando a algo que está sucediendo que no debería estar sucediendo. Entonces, yo ahora voy a pedirles que pensemos en muchas de estas reacciones normales que encontramos en situaciones en las cuales estamos trabajando. Entonces, ahora sí voy a hacer bien la numeración. Hay 5 mesas, entonces vamos a numerar del 1 al 5. De tal manera que nos podamos ubicar en las mesas y en los grupos de trabajo, ahora sí con un papelógrafo, poder discutir, poner en común, reflexionar sobre cuáles son las reacciones normales que ustedes encuentran en una situación de emergencia. Estamos hablando en la dimensión psicosocial basada en la comunidad. Entonces, ahora vamos con los números. Vamos por el tipo de... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora sí, los unos se pueden poner en la mesa aquí, los que dijeron número 2 en la mesa de ella, el número 3 allí, el número 4 allí y el número 5 allí. Cada mesa tiene ya Miren, el 3 tiene premio. La 5 tiene premio. Estoy viendo que nadie le dice eso. Don't touch. Don't touch. Le pertenece a la mesa. Yo no sé si queda. ¿Será de alguien? Ya te lo rifamos. Ay, no, es que hay que preguntar a quién los trajo para ver si están ahí para alguien. Preguntémosle. Ya, Mira. 3. Nosotros somos el 3. pues claro. ¿Quiénes fueron número 1? ¿Voy a pagar? Sí, sí, pero ahorita lo pago. Esto ya no necesito. Entregó el traje narices de clown. No, estoy haciendo una propaganda mientras. ¿Ya? Bueno, en nuestro grupo pasó, digamos que algo muy interesante. Inicialmente quisimos describirlo en etapas. Es bien difícil porque es tan amplio como amplio es el ser humano, tan complejo como somos.
Entonces, pensar en que pasa por una etapa, yo les decía, ahí llega el psicólogo a decir, está en la etapa de negación. Entonces, obviamente no pudimos, iniciamos con una línea como de la vida que íbamos a hacer, no lo logramos, y pues eso cabe en la reflexión. Pensamos en que en un primer evento hay protección de la vida. Hay un deseo de conservación de la vida como tal, temor y miedo pues ante el evento, llanto, desesperación, falta de control, impotencia. No sé si ahí también nos referíamos a la sexualidad. Aquí había una cosa interesante que Inés decía, porque inicialmente, por lo general, los que viven la tragedia están aquí, nosotros como agentes o como organizaciones aún no hemos llegado en este primer momento. Entonces se decía, no, es que empezamos a hablar como de la segunda etapa y aquí todavía no hemos llegado, y ella decía, no estamos desorientados porque lo primero que hace es la conservación por la vida. Y yo corro a mirar cómo está mi hijo y cómo está mi vecina y trato de protegerlos. Luego es que viene, digamos que una etapa un poco ya más difícil, que creo que es en la que comúnmente llegan las organizaciones o llegamos como agentes. Una búsqueda de una explicación, hablaban de mitos que a veces dicen que es castigo divino, y bueno, porque ahí es tratar, ¿no? como una búsqueda de darle explicación a algo que nunca nos preparamos para eso, como para la muerte, que es lo único seguro que tenemos y nunca le damos tiempo a prepararnos. La desesperanza, y llegamos nosotros a decir, no, pero tú puedes. Y ellos están completamente desesperanzados de que nada va a cambiar, de que no va a llegar apoyo, de que perdieron lo que tenían, lo que trabajaron por años, y bueno, culpa. Y en este sentido hablábamos de la desesperanza y la culpa y el aislamiento, porque como agentes llegamos a encontrar a la gente que mejor está, ¿sí? Somos un poco excluyentes en ese sentido, porque es quien está más aislado, quien no quiere participar, quien no nos da la cara, lo que a veces se vuelve invisible para nosotros como agentes, porque llegamos con una meta y con un propósito, y es quien está mejor preparado, con más características, habilidades resilientes y demás, los que terminan siendo como parte de las personas que acompañamos. Revivir el momento, entonces cuentan y a veces no los escuchamos, y yo les decía, entre más cuenten más chévere, y cuando cuenten a la 15ª vez ya lo cuentan con chiste, y ahí ya hay un proceso de sanación importante, porque a veces lo cuentan, otra vez lo va a contar, otra vez, y eso es un proceso de narrativa y de sanación. Bueno, el aislamiento, que también es poder llegar a todas esas personas que inicialmente parecen invisibles. Preocupación por las necesidades básicas, búsqueda de soluciones en muchas personas, y sentido del humor, que era algo que también compartíamos y decíamos, yo pensaba que era solo en Colombia, Inés pensaba que era solo en Chile, y así sucesivamente. Claro, sí, entonces decía, a los 5 minutos estaban diciendo una réplica, y a bailar la réplica. Y eso es primero una habilidad que tenemos en América, y una gran capacidad dentro de las habilidades de la resiliencia, es una de las más importantes junto con la introspección, y es poder reírse de lo que te está pasando. No lo tienen los europeos, esa capacidad, ¿sí? Y es poder suavizar un poquito más esa situación. El sentido del humor es para el adulto lo que es el juego para el niño. Y como nosotros nos queremos grandes y dejamos de jugar, nos queda el sentido del humor, el chiste, el sarcasmo y todo eso. Ya. Yo creo que
Pero no te vayas. Bien, lo que hicimos fue un listado de reacciones desde el punto de vista de quién lo sufrió, quién sufre el problema. O sea, nosotros estamos afuera, solo lo que ellos tenemos por experiencia. Miedo es algo muy común, tristeza, desesperación, frases como esta fue mi culpa, mis hijos se fueron, se murieron porque yo no estaba, porque lo que estaba en el campo debí quedarme. Inseguridad, a pesar de todo, solidaridad. O sea, muchas veces se auxilia el uno con el otro en esas situaciones así. Y preguntas como, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en este momento? Desorientación, o sea, una pérdida de sentido. Pues yo no lo escribí. Ira, rabia, mucho enojo contra el mundo, contra el sistema, contra Dios. Mutismo, y aquí se hizo una discusión en cuanto al mutismo y la gritería, dos elementos que se dan generalmente en hombres y otro en mujeres. ¿Qué más se da en las mujeres? Mutismo momentáneo, así podemos decir. Sin embargo, en los hombres se da más gritería, mayor impotencia, pero bueno, quiero hacer, ¿qué hago? Las mujeres hacen mutismo, pero momentáneo. Comienzan a trabajar y a buscar las soluciones lo más rápido posible. Mientras que el hombre es más lento a este tipo de reacción. Reacciona de manera qué hacer y qué hago, pero ahí estoy. La mujer busca alternativas de solución. Generalmente, no siempre se da. Hay elementos de confusión. No hay alternativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy? ¿Dónde recurrir? Venganza, dependiendo, claro está, de cuál fue el problema. Lucha por la supervivencia. Nuevos liderazgos surgen también. Toma de acciones conjuntas y también el encuentro en las familias. Muchas veces tengo mucho tiempo que no veo a tía, pero en esa situación yo voy a buscar a mi tía donde esté y se auxilian unos con otros. ¿Cualquier pregunta? Una reacción que tiene reacción. Soy el estado y eso. Bien, el grupo número 5 estuvo formado por Yamilka, Erline, Daniele, Analía y mi persona. Y estos fueron lo que nosotros trabajamos en las reacciones normales en situaciones de emergencia. Incredulidad, angustia, ira, parálisis, tristeza, llanto, ansiedad, insomnio, estrés, falta de apetito, miedo, negación, sensación de injusticia, ¿por qué a mí? Desajuste físico, sensación de inseguridad, conductas de riesgo, enfermedades psicosomáticas, desesperanza, mutismo, inseguridad, retraimiento y duelo. Y esto que pusimos aquí es como que ya también algunos otros grupos mencionaron, pues que surge la solidaridad. Reconocemos que tenemos talentos y valores
compasión, darse cuenta de las fragilidades humanas. Esto es lo que nosotros como grupo pues, planteamos. Cualquier pregunta, estamos para acá. Grupo. Si usted siente todo esto, es normal. Está vivo. Está vivo uno. Sobrevivió. Si no es de color. No sé ni qué grupo era, pero sí estaba. Tuvimos mucha discusión muy rica y vimos que habían manifestaciones de emociones, se vivían y revivían sentimientos, surgían instintos y las relaciones de poder también marcaban algunas cuestiones importantes. La manifestación de emociones, pues ya lo vimos en algunos grupos, llanto, miedo, etc. En la vivencia de los sentimientos surgió también, ya lo mencionaron, la impotencia, el sentimiento de pérdida, el fatalismo, lo que ustedes decían, y Dios, ¿por qué no mandó esto? La culpa, pero también surge la solidaridad, que también lo habían mencionado, entre los instintos, la agresividad, la sobrevivencia, la autoprotección y también la protección de los bienes, ¿verdad? Ese es como uno de los instintos. Y en la parte de las relaciones de poder también tuvimos una muy buena discusión y las reacciones del mercado las pusimos ahí en las cuestiones de poder, ¿verdad? Hay un acaparamiento, lo cual es normal en el mercado, ¿verdad? Sí. Suben los precios, muy normal para el mercado. Y el vandalismo. Y en género, vimos que sí surge lo de la violencia de género más acentuada. Entonces, eso es bien. Muy bien, así como muchas gracias. Abrimos el espacio para comentarios, aportes, preguntas, por ahí que me lo han consultado. Quiero darle duro a los psicólogos. No. Pero adelante, también puede. Total, este es el espacio para poder plantear también nuestros desacuerdos, pero siempre, y yo quería volver a esto, si yo fuera varón estaría un poco preocupada, porque estamos riéndonos mucho de ellos. Entonces, les quiero señalar que nuestros comentarios, nuestras risas, tratemos de expresar respeto también para que nadie se pueda sentir inhibido o inhibida de decir algo o de comentar, o esto que decíamos al principio de respetar nuestro propio proceso de aprendizaje. De momento veo que todos estamos muy contentos y va muy bien, pero por si acaso ahí lo voy señalando porque es algo que tenemos que cuidar como grupo también. No, pero no importa, en el momento Inés, de aquí para cuando nos toque, la gente va a encontrar la forma. No, la expresión para decir que no es para los psicólogos, sino para todas las disciplinas, ¿no? Porque escuchando a Patti, realmente es así, o sea, también llega el teólogo pastor, teólogo laico y dice, Falta de fe. no, pero con falta de fe, es decir, cualquiera que tenga mayormente un título o haya estudiado una disciplina, no llega a pensar y a sentir y a actuar con la comunidad, sino a imponer regularmente. Es decir, escuchando a Patti, mi reacción va en este sentido, de que muchas veces en la universidad no nos enseñaron a pensar,
si nos impusieron un pensamiento. O sea, ¿qué tanto del digo esto ¿por qué? Porque ¿qué tanto del acompañamiento psicosocial es muy eurocéntrico o muy occidentalizado al punto en el que hay muy poco de las formas de pensar y de actuar de nuestras comunidades originarias, campesinas, afros, que han vivido en situación de emergencia por 500 y más años? Es decir, traigo a la coalición eso de mucho de lo que hacemos es un pensamiento que no está basado en la comunidad, ¿sí me va a entender? Y Patti me hace tener la cuenta a pensar que nos pasa, no le pasa solo al psicólogo, por eso la broma inicial, nos pasa a todos o a todas quienes creemos o creen que con un título ya podemos hacer eso. Muchas gracias. Pregunto si ustedes contemplan lo siguiente, si el programa contempla lo siguiente. Cuando discutíamos en principio, Inés sacaba algunas cosas, cuando hablamos de qué cosas, mi asunto personal, ¿verdad? Que incluso ella hace la recomendación de si nos podemos ver en algún momento y hablar algunas cosas. Los facilitadores, las personas que van a trabajar, que no necesariamente son especialistas, pero sí tienen sus experiencias internas. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo darnos cuenta de que esa persona está en la capacidad de trabajar una situación o ayudar a trabajar situaciones con estas reacciones de emergencia? O sea, una persona que ha pasado por un proceso crítico y que lo tiene ahí guardado, ¿cómo eso puede aflorar en cualquier momento de su trabajo? Entonces, ¿cómo trabajar esto? O sea, si no es nada más que el profesional, sino el que va al campo, prepararlo de tal manera que si hubo algo por ahí pueda aflorar. O sea, la sanidad interior es fundamental para que sea un trabajo efectivo. De lo contrario, nos engancharíamos todos. ¿Y qué podría pasar? Gracias, Lidia. Andrés y Lidia nos plantean un tema importantísimo, ¿no? Por un lado, que creo que la mayoría de los que estamos acá, para bien o para mal, hemos pasado por algún centro de formación superior, ¿no? Entonces, digo para bien o para mal porque es esto de la formación y la deformación profesional, ¿no? Entonces, que me parece súper bien que nos lo cuestionemos, porque aquí... No, yo lo que planteo es que si te quedas solo en teoría, pues sucede mucho. Soy experto y he leído 40.000 libros, pero cuando vos vas a decir, ok, andate a esta comunidad a hacer un plan de evacuación, por decirlo, pero lo leí en 40.000 libros, pero cuando lo mandas a la comunidad en 2 días no lo puedes hacer. Entonces, si te quedas muy libresco, yo siento que es una reflexión que tenemos que hacer internamente en esta reflexión que estamos metidos planetario. Es decir, no solo somos libros, somos comunidad, y en la comunidad aprendemos. Y eso creo que es una reflexión importante, por lo menos en El Salvador y Centroamérica. La práctica, por tanto conflicto que hemos tenido en estos países y tanta emergencia, te ha llevado a hacerte en la comunidad. Y si no escuchas a la comunidad, te quedas en esto, Andrés. No estoy diciendo que tú estés en eso, sino que se queda uno en esa parte, ¿no? Y de repente, yo creo que una cosa valiosa de este curso es que se quiere contextualizar este tema de atención psicosocial en Latinoamérica. Porque si seguimos haciendo patrones europeos de atención psicosocial, vamos a tener choque. Y yo creo que ese proceso de contextualizarlo, ya sea El Salvador, Latinoamérica, es un reto importante que creo que hay que asumir. Gracias.
Pero igual yo quería volver a que de verdad que en nuestras reacciones no hemos planteado algunas reacciones normales desde las culturas indígenas o tradicionales. Y entonces ahí hay una expresión esta del punto ciego, ¿no? No sé si que es como que está acá en la punta de mi nariz y no lo veo. Porque es también algo que siempre nosotros en el discurso lo decimos. Decimos sí, porque la cultura, que la cultura, que la cultura y la cultura y la cultura. Y ahora hasta que Javier lo señala, me pongo a pensar en lo que hemos señalado en cada uno de esos papelógrafos que están estupendos, pero que en realidad no hemos puesto reacciones de las culturas tradicionales. Hay diferentes formas de expresar el miedo, diferentes formas de expresar la tristeza. En la cultura andina, peruana, hay hasta palabras que no son traducidas al castellano porque no tienen un equivalente. Y me imagino que también en la cultura maya, en la cultura mapuche, en la cultura aymara, hay palabras que no se traducen al castellano y cuando uno le toca trabajar con estas poblaciones, te dicen, en el caso de Perú, te dicen, tengo yaqui o tengo ijuyay, y tú tienes que aprender qué es esto. O puedes, también hay muchos colegas trabajando en comunidad, que dicen, ya, usted tiene yaqui, depresión, sí, E10 o EDS, no sé qué, y se lo traduzco y le hice el favor, se lo piensa incluso. Pasa mucho en mi país y estoy segura que también en los países de ustedes. Y aquí mismo en Centroamérica. Entonces, sí creo que es importante pensarlo y repensarlo, porque ahí también es que nosotros, sin querer o queriendo, nos vamos olvidando de esto que nos parece tan importante, que es lo que Inés también nos decía antes, el tema de género, el enfoque de derechos. Claro, sí, claro que sí, no sé qué, pero en la práctica, luego se nos va quedando. Como pasa también con el enfoque psicosocial. Dice, sí, lo psicosocial es bien importante. Y luego se te quedó por ahí y luego presentaste el informe, el reporte, la evaluación, la planificación para el año siguiente y se te quedó por ahí porque es transversal. Entonces, como es transversal, no está en ningún lado. ¿Sí? Y nos pasa todo el tiempo. Son partes de nuestras realidades de planificación y de las fantasías esa de la transversalización. Entonces, en la medida en que no le ponemos una actividad, un policía que cuide esa actividad, el presupuesto y luego su indicador para medir lo que se nos queda en el camino y luego qué indicador, ya estas cositas vamos a ir viendo de aquí para adelante. Tengo varias manos levantadas, voy a pasar el micrófono, pero quería volver a esto de la cultura y cómo nuestras propias limitaciones, porque también lo vemos todo desde lo urbano occidental, que es donde vivimos y donde tenemos a nuestras familias. Vamos a campo, pero luego regresamos a donde está mi familia. Y terminamos, sacamos, no sé quién alguien hablaba de un chip o de SIM card, me cambio de y en realidad esta dificultad de integrar, que ahora, gracias por señalarlo Javier, pero se nos está quedando, ¿no? Y es como volver a pensar desde esa mirada de la cultura, de la gente que es diferente a la nuestra muchas veces. A veces la compartimos, pero a veces ya nos occidentalizamos nosotros mismos, nos urbanizamos y aquello compartido se queda cuando voy a la comunidad, pero ya luego salgo y estoy en otra dimensión, en otro no sé qué. Y esto otro señalado por Lidia, que también me parece clave, que es cuánto soy capaz de mirar o de estar con la población y cuando en realidad me cuesta hacerlo y no lo veo. Entonces ella nos habla de esto del bienestar. Sí, bienestar, pero también luego, ¿qué pasa cuando no hay tiempo para mi bienestar? Y estoy mecánicamente cada día, la mañana, la tarde, la noche, me falta el tiempo y entonces en la medida que el bienestar no es una estación ni un paradero, baja en una estación bienestar y aquí me quedo, no hay. Es como cíclico, ¿no? Y es como un motorcito que necesita su lubricación, su aceite y su mantenimiento. Y si yo no le estoy dando el mantenimiento, pues
me lo pierdo y ya está, y no me doy cuenta. La rueda sigue dando vuelta. Pero de que esté funcionando, a preguntarse, ¿no? Entonces, no es esto de que yo ya sané mis duelos, mis huellas, mis cosas, y ya, entonces ya estoy lista de aquí para toda la vida. No hay eso. Es todo el tiempo que tenemos que estar mirándonos, porque muchas de estas cosas que han señalado ustedes, es cierto, a veces ya no tenemos la capacidad de verlas. Y cuando empezamos a ponerle adjetivos a la comunidad, que si son así, que si son asá, que si esto, que si lo otro, es el momento en el que ya la situación no es que está en luz amarilla, sino ya está en súper rojo. Porque ya nos está costando establecer un vínculo, ya nos está costando tener la capacidad de mirar esos recursos, esas agencias y esas capacidades de la gente. Ya cuando necesito poner un adjetivo, es que ya yo tengo que estar diciendo no SOS, sino ya poniendo gigantografías de que ya estamos nosotros saturándonos en la tarea. Y en ese sentido, por eso es clave el tema de la motivación. ¿Qué me lleva a trabajar este tema? ¿Por qué estoy trabajando este tema? ¿Porque soy súper buena y me voy a ir directo al cielo? ¿Cuáles son mis bases? ¿Qué es aquello que me soporta, que me sostiene para trabajar estos temas? Bien, tenía Analía, Marta, José y Malena en ese orden. Bueno, siguiendo el tema que venía surgiendo, ¿no? Esto que disparó inicialmente Andrés, con los profesionales o con la gente que ha pasado por ahí, un poco como decía Miriam también, por la universidad o por algún título, y a veces uno siente que los deformaron y tiene que volver como a reencontrar el modo de circular, de hacer, de encontrarse con la gente. Pero también pensaba en la dificultad de uno de poder sostenerse en ese intermedio. Porque también pensaba que así como hay gente que viene de la ayuda humanitaria y pim pam pum te bajan derecho sin consultar, está también hay como un cierto movimiento, sobre todo de psicólogos sociales o que vienen hace mucho tiempo trabajando por ahí, hablo en Argentina, no sé, en otros lados, mucho con comunidades y con gente, casi como si creyeran que efectivamente pueden ser uno de ellos. Entonces digo, la dificultad de soportar no estar ni afuera ni adentro. Y ese es, creo yo, una delgada línea que nos trae muchísimos conflictos y problemas, porque me parece que hay que estar como todo el tiempo amacándose entre saber y reconocerse que uno no es de ahí, que es de afuera, y que lo que yo un poco les comentaba, ¿no? Que yo vuelvo a mi casa y mi situación es otra, y tener la capacidad de estar abierto a la escucha y al aprendizaje de lo que va ocurriendo y que pueda ir haciendo uno como esa retroalimentación, corrección de lo que uno pensaba, vuelta a confirmar y vuelta a salir a lo que uno tenía de formación y vuelta a la comunidad, como porque me parece que en el momento en que uno también entra ahí y empieza a funcionar como la comunidad y empieza, pierde también el sentido de la formación que uno tenía, que tiene, me parece a mí, como muchas cosas interesantes y que puede aportar luz en muchas situaciones. Entonces, ni deshacerse rápidamente de lo que uno trae que tiene cosas valiosas como herramientas, ni creer que esas son las únicas herramientas, ¿no? Como ir poniéndolas a prueba, cambiándolas, intercambiándolas con la propia comunidad, pedir otras, cambiar las que uno tenía, volver a entregar unas, ¿no? Como hacer una revisión, porque me parece que cualquiera de los dos lados es como lo que me quedé pensando, ¿no? En este empuje a, no, hagamos todo comunitario, a veces uno casi como que subestima o se suelta la formación, la herramienta, el recorrido que uno tiene, y es muy valioso. Muy valioso que uno no se deshaga de eso. Eso era un poco el comentario. A Marta. Pero también es esto, complementando lo que dice Analía, es que
es una fantasía que nosotros pretendamos meternos, porque no es real. Nosotros no somos esa comunidad, estamos de paso en lo que dura el proyecto. Entonces, no nos podemos engañar nosotros mismos, porque ahí empezamos pues ya todo se altera, ¿no? Es ver, ubicarnos, dónde estamos, desde qué realidad, desde qué institución apoyamos también, porque nosotros como trabajadores de estos temas muchas veces cambiamos de organización, cambiamos de institución, o realizamos 2 o 3 trabajos a veces en paralelo o consecutivos, y también cada institución tiene su forma de trabajo, y eso es algo que nosotros a veces se nos pegó al cuerpo y luego seguimos actuando así, y en realidad es como darnos cuenta desde qué institucionalidad, desde qué instancia, desde qué momento estoy acompañando este proceso, porque no es que siempre, bueno, por ahí hay gente que sí siempre está en la misma institución, ¿no? Entonces como que la tiene ya más organizada, pero también hay gente que va rotando de instituciones. Marta, Malena y Armindo. Me surgió fue cuando usted estuvo comentando, haciendo la pregunta de si todavía amo lo que hago, si estoy interesado en lo que estoy haciendo. Y sabemos que trabajamos en nuestras instituciones y a veces tenemos un tiempecito y se van incorporando muchas cosas al hacer. Entonces, lo que yo creo es que debemos de reconocer que nos desgastamos y debemos hacer un stop para reencontrarnos y reactivarnos nuevamente, hacer ese compromiso para que podamos hacer las cosas excelentemente, porque a veces como nos lo sabemos, lo hacemos por costumbre y entonces ahí viene el desgaste y la efectividad en el camino. Entonces somos multiplicadores o vamos a ser multiplicadores de sanidad, y lo que nosotros sabemos vamos a no pasárselo, sino que vamos a hacer actividad y sinergia con la otra persona. Entonces la otra persona debemos hacer que lo haga incluso mejor que nosotros, pero si no hacemos ese stop lo vamos a hacer mecánicamente. José, Malena y Armindo, necesitamos la papa caliente porque miren tu reloj que de la muy breve. Al inicio del grupo yo hice la reflexión de que personalmente yo estaba de acuerdo que hay reacciones en momentos de crisis, en desastre, pero que no hay reacciones normales. Semejante cosa para mí en mi cabeza no existe, no cabe. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que lo que tú esperas que sea normal en realidad no lo es. No lo es. Alguien va a reaccionar de una forma totalmente distinta, aunque sean vecinos, ¿verdad? En la misma vecindad. Y entonces yo pienso de que es complicado querer poner esa palabra normal ante las reacciones de las crisis o desastres, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, o sea, ¿qué es normal para un maya quechí a una mujer maya chortí, ¿verdad? ¿Cómo se dio semejante cosa? Entonces, creo de que es muy bueno el ejercicio, no le estoy quitando nada de mérito ni nada, creo que es muy bueno pensar, adelantarse a qué tipo de reacciones podemos encontrar en una situación de crisis, porque me ayuda a preparar el trabajo. Pero creo que es necesario ser conscientes que cuando estamos en esa situación, cuando llegamos, vamos a ver reacciones, pero que no las enmarquemos en algo que llamemos la normalidad. Algo breve, un comentario en perspectiva de ayudar a que las personas puedan recuperarse, ¿no? Recuperar su dignidad, recuperar la esperanza, recuperar su tranquilidad. Y creo yo, Miriam y todos, es poder aplicar algunas destrezas. Y quiero hacer mención de dos que en mi trabajo también me ayuda mucho. Es el tema de la escucha empática, ¿no? El tener un corazón escuchador,
Y lo otro es la expresión de las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque mientras las personas no expresen, no saquen, entonces no se van a liberar, no se van a sanar. Creo que estas dos destrezas deberíamos trabajarlas, aplicarlas en cualquier situación, ¿no? Y ayudar de manera directa o indirectamente para que las personas puedan sacar, puedan, ¿no? Pasar a ese actor liberador, sanador y poder posteriormente conseguir su bienestar. Gracias. Muchas gracias, Armindo. Mientras tanto, le voy pasando este material que preparamos para esta sesión que tiene... Son 3, por favor, uno de cada cual. Yo no sé si comprendí bien lo que se ha hablado acá. A mí me preocupa un poco esta cuestión que vamos a trabajar en una comunidad, tenemos que casi que aceptar todo que se plantea ahí o que está sucediendo ahí. Brasil nosotros hacemos, yo creo que no es una cosa de Brasil, que hay un proceso de aculturación, hay un proceso de inculturación. Yo creo que siempre cuando vamos a estar delante de una situación, si nos quedamos en una postura de aculturación, vamos a aceptar todo o vamos a imponer nuestra cultura. Y el proceso de la inculturación es un proceso de diálogo. Yo no entro en una cuestión apolítico. No puedo aceptar, por ejemplo, en una situación la violencia de género. Existe aquí un machismo, entonces hay un mal gobierno. Entonces, me parece que es una cosa. Otra cosa es la cuestión, ¿en qué institución yo estoy trabajando ahora? ¿Qué piensa la institución? Esto me parece también una cosa, a mí me preocupa mucho esto, que, bueno, trabajar o no en una institución es una cuestión que si yo quiero trabajar en una institución, entonces, o no. Si yo quiero o no trabajar en una institución. A veces nos quedamos ahí, bueno, ahora necesito trabajar, entonces voy a trabajar en una institución que tiene una postura muy dura, muy dura. Bueno, tengo que aceptar. A mí me preocupa todavía esta cuestión, porque a veces nos quedamos casi que no tenemos reacción, no tenemos sentimientos, no podemos poner nuestra opinión. Eso me preocupa un poco. Bueno, no sé si entendí todavía la discusión acá. Gracias, Armindo. Vamos casi a las 5 con 2 temas importantes que igual creo que no se aborda en un minuto. No es de este asunto. Mira, nosotros tenemos estas preguntas. Ayer yo llegué aquí como a 1 hora. Estoy cansado. Tengo que descansar ahora un poquito, caminar, cosas así. Y hacer esto hasta la cena a mí me parece un poco desgastante, porque vamos a tener que hacer una encuesta casi con todos, ¿no? Entonces, a mí me parece, y responder todavía, hoy, para mí, yo tuve que escuchar y intentar comunicar en español todavía. Entonces fue un día un poco pesado. Entonces mi sugerencia es que vamos a responder esto esta mañana en la cena. A mí me parece mejor. Vamos a tener más tiempo para comer. Ahora. Perdón, tal vez no me he explicado bien. Esas preguntas hay que responderlas, hay que usarlas, hay que trabajarlas durante la cena, pero no quiere decir que tienen que estar listas para la cena. Es para los próximos días, así que con calma y... No, o sea, no. Yo lo que les decía era como cada quien ya quería empezar a responder, yo le dije, no, tranquilos que es para la cena.
O sea, no, para empezar a trabajarlo en la cena. Pero no quiere decir que lo tienen que tener listo porque somos un grupo grande y va poco a poco. ¿Y qué? Guardamos las preguntas de José y Armindo para mañana. Porque ahora me tomo unos minutos, terminamos mejor, porque de verdad que ya estamos a las 5 y hace calor y todos estamos cansados y de ahí a las 8 tenemos que estar para la cena y demás. Mejor pues, guardamos, respetamos el tiempo y nos quedamos aquí y continuamos mañana con los temas que van apareciendo. Muy bien.